Saludos, Avengers. Si con Spider-Man dijimos que era el superhéroe con el que la mayoría de gente empezó a jugar a Marvel Champions, hoy toca hablar de su contrapartida en villano, el ruso Rhino. Para analizar al Rhino hablaremos de sus 3 etapas, su plan, sus cartas propias y el encuentro modular recomendado. Para montar su mazo tendremos en el apartado 1A de su plan el contenido que debemos usar. En caso de estándar será Rhino 1 y Rhino 2, en experto será Rhino 2 y Rhino 3, las cartas de encuentro de Rhino y la estándar. En caso experto añadiríamos las experto y un encuentro modular que el recomendado es amenaza de bomba. Si jugamos en estándar empezaremos con Rhino 1, que es un villano, tiene el rasgo bruto y criminal, planifica de 1 y ataca de 2. No tiene ningún efecto especial. Cuando lo derrotemos terminando sus 14 puntos de vida, pasaremos a Rhino 2 con 15 puntos de vida. Seguirá teniendo 1 de planificación, pero aumentará su ataque en 1, teniendo el total de 3. Aparte, cuando se revele esta carta, tendremos que buscar en el mazo de encuentros y la pila de descartes por el plan secundario Arramblar con todo, y tendremos que revelarlo. Cuando vayamos a hablar de los planes secundarios veremos qué tipo de plan es. Para la dificultad experta empezaremos con Rhino 2 con las características que ya hemos dicho, y cuando lo derrotemos pasaremos a Rhino 3 con 16 puntos de vida por jugador. Seguirá manteniendo el 1 en planificación y aumentará su ataque 1 más para tener un total de 4. Entrará con una carta de estado duro y aturdirá a cada héroe cuando sea revelada. Vamos a hablar de su plan principal, que es allanamiento. Básicamente, para que se cumpla tiene que rellenarse con 7 de amenaza por jugador, y en la etapa 1 de la fase del villano se le añade 1 por jugador. Es un plan sencillo. Si este plan se completa, los jugadores pierden la partida. Ahora pasaremos a hablar de sus accesorios, que son como las mejoras del héroe. La primera carta que nos encontramos es la piel blindada del Rhino, que se vincula al Rhino y dice: interrupción forzada. Cuando vayas a causar cualquier daño a Rhino, coloca ese daño en esta carta. Después, si hay al menos 5 de daño aquí, descarta la piel blindada de Rhino. La siguiente carta es embestida, también se vincula al Rhino y le da más 3 de ataque, con un asterisco que nos dice interrupción forzada. Cuando el Rhino ataque, este ataque gana brutalidad, es decir, que el exceso de daño, si se defiende con un aliado, pasará al héroe. No es un daño permanente el más 3, porque al final del ataque se descartará la carta. Y finalmente tenemos el cuerno de marfil mejorado, se vincula al Rhino, le da más 1 de ataque, y para descartar esta carta tenemos que hacer una acción de héroe y gastar 3 recursos de fuerza. A continuación pasamos a los esbirros, que son como nuestros aliados pero para el villano. En primer lugar tenemos al mercenario de Hydra con 2 de planificación y 1 de ataque y 3 de vida. Tiene el arquetipo de Hydra y el efecto guardia, que significa que no podemos hacerle daño al villano mientras este esbirro esté en juego. Seguidamente pasamos al hombre de arena, Sandman. Planifica de 2, ataca de 3 y tiene 4 de vida. Es criminal y élite y tiene la característica de dureza, que cuando entra en juego se le tiene que poner una carta de estado duro. Como podemos ver, sus estados rivalizan, incluso superan a los estados de Rhino en fase 2, ya que planifica de más. Y finalmente el último esbirro de Rhino es Shocker o Conmocionador, con 1 de planificación, 2 de ataque, mismos estados que Rhino, 3 de vida y el rasgo criminal. Cuando es revelado, haz un daño a cada héroe. Significa que si estamos en forma de alter ego no recibiríamos este daño.
esta carta perjudica si juegas en multijugador, porque por cada personaje que esté en forma de héroe, este recibirá un daño. Ahora toca hablar de sus perfidias y en primer lugar tenemos a Difícil de tumbar. Cuando esta carta es revelada, Rhino se cura de 4 daños. Si no se cura daño de esta forma, esta carta gana oleada. Sabemos que oleada es repartirnos otra carta del mazo de encuentros. Seguimos con Soy duro. Cuando es revelada, dale a Rhino una carta de estado duro. Si Rhino ya tiene una carta de estado duro, esta carta también gana oleada. Y finalmente tenemos Estampida, que tiene 2 cuando es revelado. Uno en alter ego, que dice esta carta gana oleada, y el cuando es revelado en forma de héroe dice Rhino te ataca. Si un personaje sufre daño por este ataque, ese personaje queda aturdido. Rhino viene con 2 planes secundarios que son Arramblar con todo, entra con 2 de amenaza, cuando es revelado añade una amenaza adicional por jugador y tiene el icono de riesgo, que significa que durante la fase del villano se repartirá una carta de encuentro más. No una a cada jugador, se repartirá uno más. En caso de que se repartieran 2 más, por ejemplo, la primera iría al jugador inicial y la segunda al siguiente jugador. Y el otro plan secundario es Control de multitudes, solo entra con 2 de amenaza por jugador y tiene un icono de crisis, que significa que mientras este plan esté en juego no se puede quitar amenaza del plan principal. Finalizamos con el encuentro modular recomendado, que es Amenaza de bomba, que sus cartas constan de un plan secundario que entra con 2 de amenaza, se añade una por jugador y tiene el icono de aceleración, que significa que en la fase 1 del villano se le añadirá uno más de amenaza. También lleva un esbirro, que es el terrorista de Hydra, con 1 de planificación y 1 de ataque. Obviamente tiene el rasgo Hydra, 2 de vida, y dice cuando es revelado, elige entre recibir 2 daños o colocar 1 de amenaza en el plan principal. Seguimos con 2 perfidias. La primera es explosión. Cuando es revelada, si amenaza de bomba está en juego, asigna X de daños entre héroes y aliados, siendo X la cantidad de amenaza que hay en amenaza de bomba. Si amenaza de bomba no está en juego, esta carta gana oleada. Finalmente tenemos falsa alarma. Cuando es revelada, quedas confundido. Si ya estás confundido, esta carta gana oleada. Como visión general, podemos ver que es un mazo muy equilibrado. Hay que tener cuidado con el control del plan, se nos puede ir muy rápido 7 y perder la partida. Sandman con sus 3 de ataque es muy peligroso y quitárnoslo de encima puede ser difícil con su duro y sus 4 puntos de vida. También hay que tener cuidado con la estampida porque nos puede dejar aturdidos. Una buena estrategia es, si ves que es probable que vaya a salir, defiende el primer ataque del Rhino con tu héroe y el segundo usa los aliados. Y finalmente, este más 1 de daño del cuerno puede ser muy molesto a la larga y es bueno quitárnoslo de encima rápido. Esto ha sido todo sobre Rhino. En el próximo vídeo, ya que conocemos a Spider-Man y conocemos a Rhino, haremos nuestra primera partida con los 2 clásicos, Spider-Man y Rhino. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego, Avengers.